bienvenidos a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Wicked for Good, la segunda parte de esta fanfic, libro, obra musical, / algo que se adaptó hace un año a cines y que ya sabíamos que estaba dividida en dos partes y pues básicamente la semana antepasada, si no mal recuerdo, se estrenó ya la segunda parte, como digo, se llama Wicked for Good. Y pues la verdad un poco el programa es para cerrar los ciclos, porque o sea, ahora sí que la película en sí es, la obra de teatro en sí fue dividida en dos películas, por decirlo de alguna forma. Entonces creo que no iba a tener más bien tenía mucho sentido reseñar la segunda parte también para reseñar la obra completa adaptada a cine de cierta forma. Así que pues aquí estamos hablando de Wicked for Good, que también, ¿qué tan mal hablaremos de ella? Descúbranlo en este podcast. Pero en fin, para discutir, fangirlear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo, que obviamente no podía faltar para hablar de Wicked, Dafne, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast. Muchas gracias por invitarme aquí, empezando bonito diciembre para platicando de Wicked for Good, que a mí me gustó mucho. Entonces aquí con mi tecito de canela, con mis galletas de jengibre y muy contenta de aquí de hablar de Wicked for Good, que de nuevo aquí vengo a salvar lo que amo porque yo sí la quiero mucho, sí me gustó mucho. Entonces aquí estoy para platicar de esta película. Excelente, muchísimas gracias, Dafne. Spoilers para la gente, pero sí va a ser un programa algo dividido, por decirlo de alguna forma, que creo que así ha sido la crítica en general. Ha sido una crítica dividida, no sorprendida, pero dividida. Y pues aquí para agregar a la conversación tenemos extrañamente a Héctor, pero digo extrañamente porque nunca había venido a hablar del musical, así que Héctor, bienvenido al podcast. Sorprendente, lo sé, digo, estaba diciendo que nadie estaba más sorprendido que yo para estar hablando de un musical. Y pues es un gusto estar aquí en la parte de arriba de Adicta Visual para celebrar que ya se fue, que murió, porque nadie llora al malvado. Y no estoy hablando de Elfa, güey. Ay, Dios mío, pues está... Bueno, dejémoslo así. Pero bueno, muchísimas... tacherista que me oprime. Sí, seguro. Ay, pero en fin, ya saben. Escuchen, nada más Adictia Visual para contexto, supongo. Pero bueno, bueno, pues muchas gracias, Héctor, por venir. Y sí, definitivamente yo también me sorprendí mucho cuando te vi ahí, diciendo que tú te apuntabas para hablar de Wicked. Así que va a ser un programa muy interesante. Creo que va a ser, definitivamente... Vamos a analizar muchos aspectos diversos de la película y al final del día también es eso, como dice Dafne, salvar lo que amamos, pero pues también criticar donde se debe criticar, ¿no? Pero bueno, en fin, ya saben, querido público, que si se quieren unir a la conversación, estamos en Twitch en vivo los lunes 9:30 de la noche y los miércoles en YouTube y en todas las plataformas descargables. Muchas gracias a nuestra mecena Marce por patrocinar este bonito programa en Patreon. Si quieren ser adicta como ella, vayan a Patreon a suscribirse. Y bueno, querido público, pues ya saben, antes de hablar de esta película, evidentemente primero tenemos que salvar lo que amamos. Muy bien, querido público, ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Dafne, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? Pues esta semana traigo quiero hablar de, ahorita en el teatro, en Teatro Telcel, sigue El Rey León. Y yo creo que ya había platicado por acá, que ahí está Josecito, José Agüed, que ahí está en el elenco de El Rey León. Y ahorita van a hacer un concierto navideño. Es el viernes 5 de diciembre, va a ser a las 6, y va a ser allí en la explanada del Teatro Telcel, es de acceso libre. Entonces, pues si tienen ganas en estas épocas decembrinas ir al teatro y tienen ganas, les da curiosidad y tienen ganas de ir ahí
apoyar el Rey León, pues pueden aprovechar que el 5 de diciembre va a haber un concierto navideño antes. De nuevo va a ser ahí en la explanada del Teatro del Teles a las 6, entrada libre. Entonces, ahí para que puedan estar ahí en el concierto navideño, después tal vez si quieren entrar a ver la obra. Entonces, quería pues traer eso para recomendarlo y de nuevo siempre pues apoyar el teatro también aquí en México. Y pues de nuevo ahí Josecito está es parte del elenco, entonces siempre aquí echándole apoyo y flores. Yay, muy bien. Sí, Dafne, sí, tú definitivamente eres de las pocas personas que nos trae teatro, así que creo que es una buena costumbre definitivamente también saber qué está pasando y pues obviamente apoyar a quienes queremos y es que sabemos que está haciendo un gran trabajo siempre es muy loable. Así que pues muchísimas gracias, Dafne, por traer esto con el público y pues vayan a ver la obra de El Rey León, correcto, ¿verdad? Porque Sí, y aprovechen, te digo que hay este concierto navideño que sí va a ser muy específico de esta fecha. Pero sí. excelente, muy bien. Muchísimas gracias, Dafne, por traer esto con el público. Héctor, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? Hace unos meses se estrenó la más reciente película de Park Chan-wook, el director de Old Boy, que se llama No Other Choice. Está basada en un libro llamado The Axe de Donna Swedlake. Ya había tenido una adaptación de Costa Gabras hace unos 20 años más o menos. Pero ahora le toca a Park hacer su versión. Y trata sobre este hombre que había trabajado 25 años en una fábrica de papel. Y la compran unos norteamericanos y él es parte del recorte de personal. Así que queda desempleado durante unos meses. Logra conseguir un trabajo que para él estaba muy por debajo de sus capacidades, así pasa un año y luego después va a buscar trabajo en una compañía de papel en un puesto similar al que tenía y pues como no se lo dan, decide matar a la persona que está en ese puesto. Pero luego después empieza a razonar. Ah, pero digo, hay otras personas también desempleadas con un currículum similar al mío. Bueno, antes de matar al que ahorita está en el puesto, déjame mato a los otros posibles candidatos. Así que básicamente se convierte en un asesino serial. La película o sea, es Park Chan-wook yo creo que lo máximo de sus capacidades, o sea, es visualmente hermosa, o sea, está en completo control total de sus habilidades, de la cámara, de las tomas, de los encuadres, de todo. El tono es maravilloso, o sea, es una tragedia, es un drama, tiene algo de thriller, es en ocasiones increíblemente graciosa, tiene un humor oscuro, un humor muy morboso, que le funciona perfectamente a la película. Tiene grandes actuaciones, tiene grandes escenas que mientras la estaba viendo ya podía estar viendo cómo se la van a piratear 20 directores gringos durante los próximos 30 años. O sea, sí, inmediatamente sí se convirtió en una de mis películas favoritas del año. Así que sí tienen la oportunidad de verla. Yo imagino que posiblemente se vaya a estrenar aquí en México el próximo año. Ahorita no tengo a la mano si tiene cuál va a ser el nombre que va a tener en español. Así que pues si pueden estar al pendiente, ahorita está disponible en medios alternativos. Pero es una película muy interesante, o sea, porque te empieza examinar las cuestiones de clase, cuestiones de identidad, o sea, cómo una persona realmente se ve reflejada en su trabajo. Y porque la situación del protagonista, Mansu, o sea, no es como si al quedarse sin su empleo, su familia se iba a quedar sin comer o sin vivir o sin donde vivir, nada de eso. O sea, simplemente, pues su casa grande, que él había arreglado, que era la casa donde había nacido, pues la iban a tener que vender. Tenían que tener carros menos lujosos. Sus hijos no iban a poder tener las clases muy caras que pagaban para ellos.
Y horror de horrores, iban a tener que cancelar Netflix. O sea, ¿cómo puede uno vivir sin Netflix? Así que eso es lo que lo lleva a tomar estas decisiones tan increíblemente extremas. Así que está muy interesante. Así que, como les digo, si tiene oportunidad, chequenla. Digo, pues es Park Chan-wook, que todas sus películas son clásicos absolutos y esta no es la excepción. Así que chequenla. Sí, se va a llamar en español La Única Opción y va a estrenarse en cines en México aproximadamente el 15 de enero, o al menos eso es lo que está más o menos programado. Obviamente ya sabemos que esto puede cambiar. Así que si se esperan un mes y cachito, se la van a poder ver en cines. Si no, pues sí, como dice Héctor, en medios alternativos. O ambas pueden verla en medios alternativos y en enero Se comprar pueden las su dos boleto de cosas, cine. sí, no están peleadas. Exactamente. Yo todavía me estoy decidiendo a de verla. La verdad no me encanta esa sinopsis, pero me llama la atención la parte snuff. ¿Qué parte de la sinopsis no te encanta? O sea, se convierte en una serie. Sí, pero tú sabes, no son de los asesinos seriales que me gustan, o sea... Hay de asesinos seriales, ¿qué voy a hacer? Pero bueno. Pero bueno, voy a pensarlo muy, muy, muy seriamente. Si no, yo creo que incluso sí me espero a verla en cines. Pero sí, estoy de acuerdo con Héctor. He oído solo cosas increíbles de esta película. Así que si pueden, véanla. Y como digo, aproximadamente en enero estará en cines en México. Así que, pues muchas gracias, Héctor, por traer esto con el público. Bueno, que es No Other Choice de Park Chan-wook, por si todavía querían anotarlo de nuevo. Y bueno, Para querido... que lo pongan en su calendario. Exactamente, para que lo pongan en el calendario. Y bueno, querido público, pues yo les voy a hablar de una fanfic que ya acabó ya hace mucho tiempo, pero se habían atravesado otros salvando lo que amamos. La fanfic terminó en agosto, es una fanfiction que se escribió durante 2 años y yo la seguí como por 1.5 años más o menos. La verdad es que no les voy a mentir. Es una fanfic muy fuerte, es una fanfic que toca temas sensibles de violencia en todos los aspectos posibles. Es una fanfic que literalmente me dejó llorando, pero así llorando por días, literal. Nada más me acordaba de la fanfiction y les juro que empezaba yo a llorar. O sea, de hecho a Héctor le tocó uno de mis crash outs a las 3 de la mañana. No sé ni por qué estábamos... Bueno, obviamente Héctor está despierto por el podcast de Crónicas, pero no sé qué hacía yo a esa hora. Pero bueno, el punto es que es un... Ay, también Dafne ya me oía hablar de ella. No, es que yo les digo, yo comparto en fanfiction. Sé que nadie lo va a leer, pero yo lo comparto. Pero bueno, es un fanfic que se llama The Morai and the Lair of Death and Vipers. The Morai and the Lair of Death and Vipers. Y está escrita por Fight Fire with Fire. Es una fanfic de 650,000 palabras. Es decir, sí, querido público, es más grande que todo El Señor de los Anillos y El Hobbit. O sea, sí está muy, muy larga, yo lo sé. Y como digo, no es una fanfiction sencilla porque es muy violenta y muy desesperanzadora y pasan muchas cosas horribles el 95% de la fanfic. Pero es muy, 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 muy buena. Es básicamente, obviamente ya saben, mi universo Harry Potter. 5º año, Harry va solo al departamento de los misterios, si no mal recuerdo se llama. Y pues básicamente ahí lo captura Voldemort y los mortífagos, que se les llama en español. Y pues es todo lo que le va a pasar en la captura y subsecuente, pues un poco adoctrinación, por decirlo de alguna forma. Es un ship, es Draco Malfoy y Harry Potter. Sí hay un enamoramiento, pero sinceramente yo no lo leería por eso, porque sí está muy bonito, pero es súper mega trágico también. O sea, todo es una tragedia. Tiene un final feliz, eso sí, pero es un final feliz, lo más feliz que puede ser después de tantas cosas horribles. Tiene Severitus, que es Snape es como una figura paterna para Harry. Y pues nada, o sea, no puedo decir más porque la amo, me encantó.
quiero leerla de corrido algún día, sentarme y volver a leerla, porque pues ahora sí que yo la fui leyendo conforme se fue actualizando, y a veces el autor dejaba de actualizar por meses, porque pues tenía cosas que hacer, y luego regresaba y echaba 5 capítulos así. Entonces sí me gustaría volver a leerla, pero a la frega, sí era de las fanfics que cada vez que yo veía que ya había actualizado, sentía una alegría porque ya había actualizado y sentía un temor inmenso porque sabía que me iba a doler cada capítulo, y lo leía solo en mi casa porque leerlo en otra parte no me querían estar viendo llorar en el camión. Entonces, en fin, vayan a leerla si les llama la atención leer algo muy fuerte, con mucho angst, con mucho dolor, con mucha tragedia, mucha muerte, mucha sangre, mucho gore, mucha tortura. Pero que al final el día está bonito, porque la esperanza muere al último, y algo así. No sé, bueno, ya. Vayan a leer The Moray and the Laird of Death and Vipers, Fight Fire with Fire, y les voy a dejar ahí, ya saben, en el Salvando lo que amamos de los posteos, el link, para que vayan a leerla. Está en inglés, no veo que tenga, sí, tiene ya traducción al español y al francés, por si gustan leerla. Y sí, ya toda la traducción en español ya está hecha. Se llama La Moray y la guarida de la muerte y las víboras. Entonces, ya está en español. ¡Yay! Pueden llorar en español. Así que qué emoción. Muchas gracias a Astral Anomaly, que tradujo toda la fic. Y pues nada, vayan y pasen un gran rato llorando y sintiendo mal por todas las cosas horribles que pasan. Pero como digo, hay final feliz. ¡Yay! Bueno, ya vámonos a hablar de cosas bonitas. Así que bueno, querido público, pues vámonos ya a hablar de cine. Muy bien, querido público, ya estamos aquí para hablar de cine y en esta ocasión vamos a hablar de Wicked for Good, esta película que es la segunda parte de Wicked. Básicamente la película anterior se estrenó el año pasado. Esta película también está dirigida por Jon M. Chu, las dos películas fueron dirigidas por Jon M. Chu. Y pues básicamente, como ya dije, es la segunda parte de la obra musical de Stephen Schwartz y Holzman. Literalmente la obra de teatro, estas dos partes son seguidas. Jon M. Chu básicamente dividió esta obra de teatro en 2 películas y en esta ocasión estamos viendo el segundo acto, por decirlo de alguna forma. Regresa obviamente actuando Cynthia Erivo y Ariana Grande como pues básicamente Glinda y Elphaba. Además de, obviamente, Jonathan Bailey, Jeff Goldblum, también anda por ahí Michelle Yeoh, entre otras personas, entre otros actores y actrices. Pues como digo, la película básicamente ocurre... Bueno, la película no se entiende, pero realmente lo que pasa es que 5 años después de Wicked, de la que se estrenó el año pasado, básicamente vemos a Elphaba que es ya conocida como una bruja mala y que literalmente hay una campaña de estado para desprestigiarla. Y ella está tratando de manera bastante mala de tratar de desprestigiar al gobierno que la está desprestigiando. Y pues un poco tratar de destronar a este gobierno que está haciendo muchas injusticias por el mundo que literalmente en el que están viviendo. Mientras que pues Glinda está siendo parte de esta maquinaria de gobierno, pero al mismo tiempo, como muy ingenuamente de su parte, pues sí sigue queriendo a Elphaba, pero al mismo tiempo quiere la aprobación del gobierno y del mago de Oz y obviamente de Madame Morrible. Y pues de eso va a tratar de la película, un poco de qué va a pasar entre ellas dos y qué va a pasar cuando llegue una tal Dorothy, derechos reservados, literalmente a mover el reino de Oz. Así que, bueno, querido público, para hablar de la película, en la primera parte vamos a hablar de los aspectos técnicos de la producción y en la segunda parte vamos a hablar de la trama. Así que, si no han visto la película, no se preocupen, en la primera parte vamos a decirles un poco de nuestros sentimientos acerca de ella sin spoilers. Y en la segunda parte ya nos vamos a dedicar 100% a la película con spoilers. Así que bueno, querido público, sin más, vámonos a la primera parte. Don't you dare feel guilty about your talent. You survived
like witches have been doing for centuries. So you broke the rules. Big deal. That's what kept you alive. That's what makes you special. That's what makes you a witch. Muy bien, querido público, ya estamos aquí en la primera parte de este podcast donde vamos a hablar de Wicked for Good. Como les comentaba, esta es la segunda parte de Wicked que se estrenó en el 2024, o sea, el año pasado. Y pues básicamente es la segunda parte de la obra de teatro Wicked, así que la obra de teatro del mismo nombre, que se estrenó en el 2003, que a su vez está basada en la novela de 1995 de Gregory Maguire, que básicamente es un fanfiction, porque es una reinterpretación del maravilloso Mago de Oz. Entonces, bueno, un poco de todo esto lo hablamos justamente en el episodio donde discutimos Wicked, porque sí hablamos de Wicked en Adictia Visual hace un año, justamente en el episodio 247, hablamos hace 11 meses de esta película. Por cierto, saludos a Uriel, que ya vi que hablamos con él y Dafne y que sí, no está aquí por mi culpa. Yo acepto la responsabilidad porque él sí quería venir. Pero bueno, saludos a Ariel, gracias por escucharnos. Ya lo tendré la próxima semana. Pero bueno, justamente hablamos de esta película de Wicked y la verdad es que a mí me gustó mucho Wicked, lo hablamos en su momento, me obsesioné con el soundtrack, estuve cantando con Elphaba y Glinda por muchos meses definitivamente. Y la verdad yo no sé qué esperaba al ver esta película. Creo que Daphne ya me había dicho que iba a ser algo como muy diferente, que iba a ser algo trágico, entonces yo ya me había como hecho a la idea de que iba a haber una tragedia. Pero definitivamente creo que nada me pudo haber preparado para ver Wicked for Good. Y la verdad agradezco mucho haber tenido la oportunidad de irla a ver con Daphne, porque nos pudimos reunir para ir a ver esta película. Porque creo que al final, si yo lo hubiera visto por mi cuenta, me hubiera disgustado más la película de lo que me disgustó. En el aspecto de que no hubiera entendido un poco de dónde venía la película, qué había hecho Jon Chu para, vamos a decir, modificar ciertas cosas de la obra a la película. Y bueno, al final del día creo que lo que más siento que le puedo criticar a la cinta, aparte de ciertos elementos narrativos, del cual evidentemente hablaremos en la segunda parte, es definitivamente la producción. La película, al igual que la primera parte, está filmada en estudios, se crearon muchos de estos escenarios para que los actores y actrices no estuvieran actuando contra pantallas verdes. Muchas de estas cosas que vemos en la pantalla existen. Y la verdad es que la forma en que fue filmada, la forma en que fue no postproducida, porque no sé qué dice ese trabajo, y la manera que no pasó por un proceso de corrección de color, hace que la película pierda muchísimo de su encanto, porque si bien la primera película ya había tenido esta controversia del color y de que se veía fea y todo eso, siento que todavía no se veía tan mal. Pero como que en esta película, no sé si la fotógrafa Alex Brooks decidió tomar las críticas y tomarlas a pecho y darle 1000% más a lo que criticaba la gente. Porque, o sea, ella fotografió Tic Tic Boom, por ejemplo. Entonces yo sé que sabe qué significa iluminar y qué significa el contraste y hacer colores. Entonces, no sé qué pasó aquí con Wicked parte 2 porque, híjole, qué fea se ve la película. O sea, la verdad, los stills que van a tener ahorita en YouTube o en Twitch, donde nos estén viendo, se ven bien porque literalmente no los sacaron de la película. O sea, los sacaron de stills, del set. Y la verdad me parece una verdadera lástima el color de esta cinta. Y digo, pasando con Dafne, porque yo sé que Héctor tiene mucho que decir al respecto, pero Dafne, rápidamente contigo, tú como productora, o sea, ¿cómo crees que se sintió la persona que produjo esta película y que hizo estos sets cuando vio la colorimetría de Wicked for Good? Ok, yo creo que, creo yo, personalmente, a lo mejor, digo, entiendo que hay aspectos que pueden funcionar mejor. También yo no la he visto en
comen- o sea, la vimos, creo, nosotras en una pantalla muy estándar, creo, cuando fuimos a verla. Entonces, la verdad es que no he tenido oportunidad de verlo a lo mejor en otro cine, en otra calibración, a lo mejor, ¿sabes? No te puedo dar eh, como esa crítica completamente justa de a lo mejor habiéndola vista en, no sé si te digo, para otro tipo de pantallas, a lo mejor para IMAX, en otro tipo de cine, pero en cuanto a producción, yo creo que sí luce, o sea, yo entiendo que parte de el color sí, a lo mejor pudo haber sido un poco más vibrante si venimos, o sea, si entendemos que, pues también, ¿no? Pensando que la referencia es el Mago de Oz, en donde, pues literalmente empezamos con toda esta parte de Technicolor y donde la magia del Mago de Oz, literal, en cuanto a paso en el cine, fue pues ese cambio de blanco y negro a color. Estoy de acuerdo, sí, a lo mejor en cuanto a corrección de color, a lo vibrante de las imágenes, pudo haber lucido un poco más, esto te lo doy, y es verdad. Sí creo que aún así, creo que sí luce la producción. De nuevo, pudo haber habido más trabajo, si quieres, en la postproducción. Está bien, Em, pero sí creo que luce la producción. Tampoco creo que, sabes, que se arruine, que no luce nada. Y creo que tampoco podemos ser tan injustos, porque creo que sí hay un buen trabajo. O sea, sí se ve un trabajo sí hubo un esfuerzo cinematográfico, tampoco se puede negar. Y creo que en cuanto a producción, sí se ven los sets. Y creo que sí lucen, de nuevo. Sí hay cosas que se pudieron haber hecho a lo mejor que pudieron haber lucido más, pero sí, también la producción sí se ve, y sí luce. Hay este momento que a mí personalmente me gustó mucho, de cuando cantan Girl in the Bubble, que es como todo este juego con los espejos. Creo yo que sí hay buenos momentos, ¿no? Pero bueno, en fin, creo que ese es lo que yo opino. Está bien, como dijimos, vamos a tener opiniones contrarias y eso es bueno para el discurso y la discusión de un podcast. Pero bueno, pues Héctor, adelante, ¿qué opinas de la producción de Wick? Creo que a lo mejor tu amor por la primera parte te hizo que fueras un poquito parcial al respecto porque son exactamente iguales, Edith. O sea, no hay... Voy a No, defender porque yo sí vi peores. no, no hay una diferencia notable en el acercamiento entre las dos películas. Y pues, o sea, es que no sé si sea necesario tal vez un cambio en cómo juzgamos visualmente las películas actualmente, porque o sea, por ejemplo, ya lo dijiste, la directora de fotografía, pues tenía, ya digo, ha tenido unos trabajos en el que se ha visto mucho mejor en pantalla. Un ejemplo que ahorita traigo mucho en la cabeza es el corto de Devil Wears Prada 2, en el que lo estaban criticando mucho en internet, lo comparaban con la primera parte y es el mismo director y es el mismo director de fotografía. Así que tal vez debamos aceptar que las películas modernas simplemente lucen como luce Wicked. Es algo que es lo que significa hacer cine en estos días. O sea, porque todo lo que está detrás de la cámara es impresionante. O sea, el director, el señor de producción es Nathan Crowley. O sea, él es el que se ha encargado de la mayoría de las películas de Christopher Nolan. O sea, todas que tienen todo un gran trabajo en ese aspecto. Y la verdad, o sea, los sets de Wicked, o sea, todos se ven maravillosos, pero yo sí siento que la manera en la que los fotografían no es la más adecuada para que luzcan de una manera
que deberían de verse espectacular, o sea, porque de hecho, o sea, el aspecto visual que tienen estas películas, digo, es homenaje, hasta donde alcanzan los derechos reservados de Wizard of Oz, de la película, del clásico, no necesariamente del musical de Broadway, que tenía otro un lenguaje visual muy distinto, mucho más alejado. Así que digo, todo esto se supone que te debe recordar al clásico, pero todo se ve, o sea, sin contraste, sin nada de brillo, o sea, todo se ve bastante plano. Y yo creo que esto es de lo que para mí personalmente es lo que sí le baja mi calificación de la película, o sea, porque si se viera de otra manera, sí sería fácilmente un clásico, que era lo que decía, o sea, porque todos los diseños son hermosos, o sea, todos los sets son increíbles, pero por ejemplo, probablemente el que más me saltó fue Kiamako, donde Elphaba canta No Good Deed Goes Unpunished. Que, o sea, que tienes algo que conceptualmente se vería de ver tan espectacular, o sea, tan notable, o sea, porque digo, están en el castillo, o sea, tienen el fuego, tienen el clima, tienes los changos voladores, o sea, tienes todo y deciden fotografiarla de esa manera. Así que no tengo muchas cosas buenas que decir al respecto en esa parte de la película. Y yo creo que también ya para este punto, pues sí es patear un poco el caballo caído, pero es lo que ya sabemos ahorita. No es nada más la corrección de color, o sea, es el uso de lentes, es la manera en la que iluminan los sets, los que son los sets al aire libre o los sets de estudio, todos esos, con el tipo de luces que se utilizan ahorita. Pues sí, no hay contraste, parece que le tienen un miedo absoluto al negro y al blanco completamente, o sea, que se corten esa parte en el rango dinámico, y pues este es el resultado. Ay, sí. Sí, no sé, yo sí creo que la primera no estaba tan mal, pero bueno, tal vez la tengo que volver a ver porque me cegó la música y la increíble interpretación de Cynthia Erivo y Ariana Grande. Pero sí, o sea, creo que como dices, estamos en un punto donde la cinematografía definitivamente ya no existe en el cine. O sea, creo que la idea de que más bien la cámara digital trajo la muerte del cine bien fotografiado. Porque como dices, verse todo, como que los fotógrafos, las fotógrafas deciden no iluminar, deciden que se capte todo por medio de la fotografía, no traer luces, no querer contraste porque quieren que se vea todo. Y eso no es malo per se, o sea, al final del día lo malo es que en la sala de corrección deciden conservar todo eso en lugar de dar contraste, dar énfasis, dar profundidad con colores, pero como digo, no todo se puede arreglar en post, todo eso lo tienes que empezar a hacer desde la producción. Entonces, creo que Wicked es, como dices, el ejemplo moderno de lo que sucede. Y digo, al final del día es un poco trágico porque si nos basamos en que lo anterior más famoso de Wicked es El Mago de Oz, que era una película en Technicolor, y ves El Mago de Oz ahorita en Technicolor, o sea, duele, la verdad. Duele mucho. Y por ejemplo, una de las cosas que sí tengo muy presente es que, o sea, por ejemplo, esto no es obviamente no es un show de Disney Plus, no es un show de Netflix en el que tienen que sacar 10 horas de contenido, 20 horas de contenido de la manera más rápida posible, y algunas de esas decisiones a lo mejor se dejan para después porque son cosas que no están necesariamente terminadas, sino que aquí en el caso de Wicked, absolutamente todo lo que vemos en la pantalla son decisiones conscientes. O sea, no por falta de dinero, no por falta de tiempo. O sea, si un cuadro de Wicked se ve de esa manera, es porque todos los involucrados querían que se viera así. No sé si es peor o mejor o peor, pero...
Sí, porque no tenían una presión, bueno, probablemente tal vez sí tenían una presión de entrega, pero definitivamente como dices, o sea, tenían todo el dinero del mundo para tomarse su tiempo y tal vez incluso escuchar las críticas de la primera y tratar de modificar un poco la segunda, pero dijeron no, así queremos que se vea y así se va a quedar y todo así como, híjole, qué triste, la verdad. Pero bueno, o sea, en todo lo demás, creo que, como decimos, sí se notan el cuidado en los sets, sí se nota el cuidado en el vestuario, no se aprecia. Creo que el ejemplo más obvio, sin dar muchos spoilers, es un tal espantapájaros que aparece por ahí, que se filtraron las fotos ¿Por qué está de... Ryan Reynolds en mi pantalla? Ya sé. Se filtraron las fotos del maquillaje con close-ups y todo, y se veía increíble el maquillaje, y en la pantalla se ve literalmente una plasta ahí en la cara del actor. Entonces, ahí es cuando dices, híjole, creo que sí estamos perdiendo algo de la magia que nos tiene que traer el cine por tal vez temer a la fantasía, no sé. Pero bueno, en fin, eso es lo que es. Y pues, ¿qué más podemos hablar así de la producción sin spoilers? Digo, como interesante, nada más como para agregar, Sí, es sí. que sí, como dicen, fue decisión, si fue incorrecta, digo, está bien, pues, pero sí, como dicen, es algo que se decidió. Me parece que por querer también jugar con esta parte más, a lo mejor más de sombras, más oscura de la segunda parte, del segundo acto de Wicked, algo que a mí me parece como interesante nada más como comentar, es que sí, todo lo que se ve y como mencionan, la edición, todo, fueron decisiones porque además recordar que estas dos partes se hicieron al mismo tiempo. O sea, literal, algo que, por ejemplo, a considerar, creo que el primer número musical que hicieron fue Popular y después Girl in the Bubble. Entonces, se hicieron pues al mismo tiempo, ¿no? Entonces, si es considerar de nuevo las decisiones, pues sí, en fotografía y todo fueron juntas, sí se hicieron al mismo tiempo, nomás como para mencionar. Y por ejemplo, yo creo que ya no se podían cambiar, que no creo que lo hubieran cambiado por las críticas que recibieron, pero en caso de que, digo, hubiera esa posibilidad, yo creo que como quiera no lo hubieran cambiado porque hubiera sido muy distinta. Y Mm. algo que a mí me parece es que Wicked y Wicked for Good, o sea, funcionan muy bien como una sola película. O sea, y en parte es porque el lenguaje visual es completamente consistente. Y luego, pues, también porque me parece que la historia está muy bien estructurada, la verdad, también me gustó mucho. Sí, bueno, en ese Entonces, esa aspecto, parte. por ejemplo, a mí sí me gustó que estuviera dividida en dos partes. Creo que la primera parte, lo dije en su momento, sí termina en un punto alto del arco de Elfaba y realmente nos lleva a una conclusión de que pues eso, de que ella tiene que tomar su propio camino, de que ella tiene que tomar sus propias decisiones, aceptarse a ella misma. Entonces, no siento que la película, o sea, obviamente funciona muy bien como parte uno y luego parte 2, porque para mí la parte 2 tenía que estar enfocada en Glinda y cómo ella tenía que tener un cambio emocional y psicológico sobre lo que estaba pasando, porque si la primera parte nos enfocamos en Elfaba, en conocerla, en saber quién era, quién eran sus sueños y qué era su forma de pensar, la segunda parte nos teníamos que enfocar en Glinda. Y creo que en ese aspecto sí funciona la película, porque en general creo que funcionan las dos películas, porque sí hay un intento de desarrollo de personaje en ambas y en complementar justamente todo lo que vimos. O sea, yo sí creo firmemente que John Chu sí tenía que dividir la obra de teatro en dos partes. O sea, todo esto en una parte iba a ser demasiado, iba a sentirse definitivamente muy desconectado y no íbamos a tener tiempo de conocer a los personajes, lo cual es esencial para sentir algo de simpatía en esta segunda parte que para mí, por ejemplo, narrativamente es muy incoherente. Porque no es que sea incoherente en lo que hacen sus personajes, sino que siento que el guión no les da tiempo
de respirar para que tomen esas decisiones. Las decisiones me parecen coherentes y me parecen lógicas. El problema es que no veo cómo los personajes llegan a esas conclusiones. Entonces, creo que para quienes les gustó la primera parte, sí van a poder disfrutar la segunda parte, pero sí hay que ir con un poco de mente abierta de que tal vez no es la mejor forma de contar los arcos de los personajes, pero los arcos están ahí, ¿sabes? O sea, sí existen los arcos, nada más que tal vez no están tan bien contados como llegamos a esos arcos narrativos. Porque justamente terminando la película, yo hablaba con Dafne. Y Dafne, tú me decías que básicamente no podía yo echarle la culpa a John Chu de nada de esta narrativa, porque literalmente así es la obra de teatro, ¿no? O sea, digo, uno puede culpar a quien uno quiere, ¿no? Pero... No, o sea, específicamente dijiste, no puedes echarle la culpa. Y yo te digo, ok. O le puedes echar la culpa de muchas cosas, pero de eso no. De eso no. Pero, no, o sea, yo lo que iba un poco con es, de nuevo, puede haber decisiones y cosas que se agregaron, y claro, fueron decisiones de John M. Chu, ¿no? John M. Chu al final también pudo haber decidido adaptarlo de otra forma, ¿no? O sea, pudo haber decidido cambiar mucho más la narrativa, adecuarla, pero lo que sí es verdad es, creo que es también interesante e importante recordar que primero esto viene de un libro que se inspiró en otros libros y de ese libro hicieron un musical, right? Y la película es la adaptación de ese musical. Entonces tiene como muchas fuentes y, por ejemplo, si hablamos un poco de el libro tiene todo esto, pero es muy diferente, ¿sabes? Tiene más como este lado más, si queremos verlo así, un poco más oscuro, más político, que obviamente al momento de querer adaptarlo, porque esto primero, de hecho, lo querían adaptar para una serie, ¿no? Pero Schwartz, junto con la producción, como que los convenció para que se hiciera un musical, para que lo trabajaran como un musical. Entonces, al momento de querer agarrar este libro, de nuevo, con todos estos temas y con toda esta idea que tenían en el libro, al momento de hacer la musical, pues lo quieren volver, lo quieren transformar en algo más familiar. Quitan como por ejemplo, dar un final un poquito más esperanzador, ¿sabes? Dar un final un poquito más, pues sí, más musical, más Broadway, ¿qué te digo? Entonces, al quererlo volver un show más familiar, pues hay muchas partes, pues sí, como más oscuras, más serias, que a lo mejor, serias de alguna manera que tiene el libro, que acá pues sí lo suavizan, porque de nuevo va a ser un show musical, un musical para familiar, ¿sabes? Entonces, al momento de hacer ese cambio, pues también hay ahí una adaptación que puede, y no puede, digo, que al final afecta de alguna manera la narrativa, porque quisieron ahí agregar algunas cosas, quisieron meter a lo mejor mucho, que genera un poco lo que tú decías, que se siente muy abrupto, muy rápido, ¿no? El cómo llegan, porque tratando de tocar varias cosas que pasan en el libro y tratando también de abordar cosas que pasan en El Mago de Oz, que es la inspiración principal, eh, al momento de tratar de juntar pues a todos estos personajes, creo que todavía no sé si podemos mencionar como más detalles de eso, pero al querer mencionar y al querer unir la parte del Mago de Oz a este segundo acto, pues se complica porque como dices, son muchas cosas que a lo mejor se pueden llegar a sentir un poco aceleradas, un poco presionadas, pero lo que yo te mencionaba, lo que yo te decía es, como dices, todo eso viene de la obra, ¿no? De hecho, siempre, cuando se estrenó Wicked, fue muy criticada. Los críticos deshicieron Wicked, no les gustó Wicked por muchas cosas que tiene eso, en mi opinión, es sobre todo este segundo acto, donde a lo mejor es mucho lo que quieren abordar y a lo mejor narrativamente no se aborda de la mejor manera, pero eh, Wicked, a pesar de eso, fue muy querido, fue uno de los musicales más exitosos y sigue siendo, porque sigue estando en Broadway, Wicked. Entonces es uno de los musicales más exitosos. Está ahí arriba entre los musicales clásicos de clásicos, está junto con Los Miserables, Rent, Phantom,
está Wicked. Y es un musical muy, muy querido, que ya tiene lore, que ya tiene fandom, que ya tiene mucho, mucho cariño, y que además creo que esto lo platicamos un poco cuando hablamos de la primera parte, que además es una adaptación que hemos estado esperando desde hace mucho tiempo, porque ya había rumores de que se estaba trabajando. Entonces, es un proyecto de adaptación que se ha esperado desde hace mucho, mucho tiempo. Y de nuevo, habiendo tanto fandom, tanta expectativa, tanto lore, honestamente sí considero que era un reto muy complicado. Sí creo que Wicked era un reto muy difícil por muchas cosas, por todo esto narrativo que mencionamos, sobre todo el segundo acto, pero además por toda la expectativa y el cariño que se le tiene a Wicked. Entonces creo que John M. Chu, al momento de, de decidir adaptar la segunda parte, como tú dices, creo que fue una decisión, en mi opinión, bastante sensata e inteligente dividirlo en dos partes, porque justamente se dio oportunidad de decir, ok, vamos a explorar más la historia, en el segundo acto vamos a tratar de poner un poco más de espacio, poner un poco más de carne en estos personajes, en esta historia, tratar de trabajarlo. Creo que mucha gente esperaba que rehiciera y reestructurara absolutamente todo, pero de nuevo, yo creo que no lo podía cambiar todo, porque yo pienso que sí quiso ser respetuoso a Wicked, ¿sabes? Al fandom y al lore, porque hay muchas cosas que ya son como pues muy queridas y muy básicas y muy como, pues es lore, es parte de culto de Wicked. Entonces no podía cambiarlo absolutamente todo, ¿sabes? Entonces creo que era era un reto difícil. Sí pienso que Wicked en manos de alguien más, de nuevo, podemos hablar de la cinematografía y está bien, pero creo que en manos de alguien más pudo haber sido un desastre. O sea, creo que Wicked era un reto muy difícil y creo que en manos de alguien más pudo haber sido un desastre. Y creo que John M. Chu logró hacer una cosa, por lo menos con mucha alma. Digo, ya podemos hablar más de eso ya con más detalles y más spoilers, pero creo que en general, creo que fue una buena decisión dividirla en dos partes, sobre todo para explorar más este segundo acto, que era más, creo yo, el verdadero reto. Era lo más difícil de Wicked, esta segunda parte. Pero ya. No, y sí, creo que si quieren ya vamos casi allá a pasarnos justamente para hablar ahora sí de narrativa y justamente ahora sí irnos a esos detalles que tú dices que están agregados en Wicked, porque sé que que tú me mencionaste que se agregaron 2 canciones en esta película que no estaban en el musical y que creo que sí son muy importantes, además de que podemos ya explorar un poquito más justamente estas partes narrativas que creo que no funcionan y otras que sí funcionan definitivamente. Pero bueno, antes de eso, nada más preguntar, Héctor, ¿tú crees que hay algo más que decir de la producción o ya nos podemos pasar a lo narrativo? No, no creo que ya, o sea, cualquier cosa de aspecto técnico, creo que sí, más o menos es lo que acabamos de cubrir. Yo nada más así también quiero unirme a todo lo que dijo Dafne, y también quiero también establecer que yo definitivamente soy un truther de el acto 2 de Wicked. A mí me gusta mucho, o sea, me gustó mucho, y la verdad no, bueno, a ti te tengo un pequeño queje que con un personaje que sí, como que a lo mejor no fue lo mejor integrado con la mitología del Mago 2, pero en general, sí, las decisiones narrativas que se tomaron en la película, esas sí me gustaron. O sea, a lo mejor no las artísticas, pero las narrativas, sí, porque yo creo que una de las cosas que me di cuenta después de ver la primera, que fíjate, yo en la primera sí tuve más, a lo mejor más quejas parecidas a lo que se está hablando ahorita de la segunda parte. O sea, hay cosas que me parecen muy súbitas, y que no me parecen tan bien desarrolladas, además, a pesar de que dura casi 2 horas y media de la película. Pero luego después ya, cuando vi el musical y me di cuenta de cómo se supone que funciona Wicked, es que ya entendí todo eso y ya se me quitó cualquier queja que tuviera con la película. Me gusta esto de que hay que,
¿cómo se dice? Hay que ver el musical para entender la película, o bueno, aceptar la película Oh. de cierta forma. O sea, no, mira, bueno, nada más es porque esto es de la parte es parte de la primera. O sea, cuando ves la primera parte, como es muy larga, o sea, es una película muy larga, piensas que tiene una narrativa estrictamente convencional, un desarrollo de personajes convencional. Pero luego después, si ya ves el musical, y el musical, o sea, que cuenta esta historia en la mitad de tiempo, entonces se cuenta, no, pues entonces Wicked es una historia contada a través de montajes. O sea, cada canción es el desarrollo. O sea, y entre canción y canción, sí hay escenas, pero esas no necesariamente te dan todo el trasfondo que tú necesitas para los personajes. O sea, sí es una historia en el que tú como audiencia necesitas llenar ciertos de esos huecos. Y una vez que ya tienes esa idea, ya se me quitaron todas las quejas que tenía. Excelente. Muy bien. Pues, ajá. Digo, perdón, nada más como para, ahorita que justo estaban comentando esto, pensé nada más como último comentario de la producción, hablando del musical. Creo que también algo perdón, sí lo tengo que decir, porque creo que, de nuevo, a lo mejor, de nuevo, la fotografía, pero sí creo que el trabajo de arte, de diseño de producción está, los sets, digo, ya se había mencionado un poco, pero sí quiero mencionarlo porque, sobre todo, por ejemplo, en el segundo acto, hay momentos, y a lo mejor ya nos exploraremos más a detalle, pero en general, hay momentos donde en el teatro, literal están en el escenario con humo, ¿sabes? O sea, están, por ejemplo, está Fiyero y Elphaba y solo es el escenario en vacío y niebla, ¿sabes? Humo. Entonces, si hubo un trabajo, pues, importante de, ok, tenemos que visualizar qué, ¿sabes? ¿Qué estamos viendo? Porque en el escenario, pues sí, en el teatro es un poco más, tú te lo imaginas y te lo compras, porque pues está en negro y nada más ves humo y este par amándose, ¿sabes? Pero sí hubo un trabajo de conceptualizar, ¿sabes? De tener que pensar y desarrollar y crear los sets que a lo mejor en teatro quedan un poquito más ambiguos o más a la imaginación. Y hay algunos momentos así. Entonces, nada más como para, en defensa también del diseño de producción y de escenarios, creo que sí hubo un buen trabajo pues eso, de sets y de diseño, en fin. Está increíble. Pues miren, antes ya de pasarnos a hablar con spoilers, creo que como es una película que ahorita está en cines y que se acaba de estrenar, tenemos que resumirle al público exactamente por qué creemos que tiene que verla. Entonces, Dafne, ¿tú qué le dirías a alguien que no ha visto Wicked for Good? Uy, ¿qué le diría a alguien que no ha visto Wicked for Good? Ok, si les gustó la primera parte, si son fans de Wicked, obviamente, digo, pero si son fans de Wicked no tenemos que promoverla, right? Pero si les gustó la primera parte, creo que denle oportunidad. Creo que, como decía un poco Héctor, y lo agradezco porque es cierto, creo que si tienen oportunidad, acérquense también al musical. Y si quieren el libro, porque siempre creo que es padre acercarte a la fuente, ¿sabes? De dónde, bueno, es todo esto de dónde salió, por qué se inventaron todo esto. Y creo que te da como mucho también contexto. No se tiene que hacer, o a lo mejor no se debería de tener que hacer todo esto para disfrutar una película, y estoy de acuerdo, pero creo que también te enriquece la experiencia y lo puedes disfrutar. De nuevo, creo que si les gustó la segunda parte, de nuevo, terminar de ver la historia, terminar de ver la obra, de alguna manera. Entonces, pues sí las recomiendo, sobre todo porque en general creo que a mí lo que me gusta de Wicked es el tema que aborda, ya nos adentraremos más, pero creo que como historia de la manipulación, de poder, como este tema que hay por debajo, pues político. Creo que en la segunda parte se sigue abordando. De hecho, me atrevo a decir que se abordó un poco más, y a lo mejor queda muy sutil, pero sigue abordando, se aborda un poco más en la segunda parte. Entonces, si les gustó esa parte en Wicked 1, en Wicked for Good, pues se sigue desarrollando y seguimos viendo a Cynthia Erivo y Ariana Grande que cantan divino, y si quieren ver grandes números musicales, se la van a pasar bien.
Excelente, muy bien. Pues Héctor, ¿tú qué le dirías a alguien que no ha visto Wicked for Good? Pues, o sea, si ya vieron Wicked, pues tienen que ver cómo acaba la historia. Nada más que, sí, hay unas pequeñas, advertencias. Obviamente Cynthia Erivo y Ariana Grande están tan fabulosas. O sea, cantan, maravillosamente. A lo mejor no tiene ninguna canción tan espectacular como Defying Gravity, pero a mí me gustaron mucho también las canciones de la segunda parte, que esa es otra cosa que a la gente le critica, pero a mí también me gustó mucho No Good Deed Goes Unpunished, y la final For Good también es maravillosa. También tiene que ir con la idea de que es una historia, a pesar de el aspecto visual, el maravilloso mundo de Oz y todo, etcétera, etcétera, es una historia muy, muy deprimente y es una historia bastante trágica. No nada más por lo que ocurre con los personajes, sino en general todo el trasfondo, todo lo que te dice de Oz, que es igualmente aplicable al mundo real, esa parte es bien triste. Y también, sí, Dame recomendó el libro. Sí, obviamente, si les interesa, véanlo, pero sí, ahí también recomendaría mucha precaución porque es mucho más oscuro, mucho más adulto, Mucho más que, explícito. y mucho más explícito que el musical. O sea, el equivalente es de que si te gustó Harry Potter y luego pues, te pasas a unos fanfics de Edith. Así que I mean. o sea, así es. Tal cual, tal cual, estoy de acuerdo, tal cual. No, pero es que de hecho Wicked es tal cual, literal. Sí, literal. Ay, lo peor es que no me puedo defender porque creo que con las dos personas que he hablado más de fanfiction, bueno, es con Daphne, obviamente, y un poquito con Héctor. No, pero bien, porque justo lo que está diciendo, lo que trata de decir Héctor es justo la profundidad y el analizar, el clavarte con personajes y con un mundo, pues está en los libros, ¿no? Está en Wicked y ese todo el feeling y todo lo oscuro y lo explícito que quiere hacer. Y obviamente en el musical, de nuevo, queriendo hacer algo más familiar y más pues sí, un musical, pues a lo mejor suavizan toda esa parte. Sí, o sea, yo creo que si les gusta Wicked, la historia de la película, pues sí, más les recomiendo que vean alguna versión del musical, el original con Chenoweth y Menzel, pues obviamente es maravilloso. Así, ya sí, al libro, sí, el libro es muy distinto, o sea, además de todo eso que dijimos, o sea, la historia es bastante diferente, si les interesan, sí, ok, chéquenlo, pero con algo de precaución ahí, Está bien, me parece muy bien. Pues miren, yo les diría que vayan a ver Wicked for Good, sí, si son completistas, si vieron la 1, les gustó, si les gustan los musicales, porque también recuerden que Wicked es un musical con M mayúscula, o sea, van a estar cantando todo el tiempo. Entonces, si no les gusta eso, pues ni se acerquen al cine porque pues definitivamente no la van a disfrutar. Pero si les gustan los musicales, creo que como dicen, o sea, al final del día las voces de Cynthia y de Ariana son muy, muy bonitas. Hay canciones muy interesantes, muy, muy buenas. Hay muy buenos momentos. En general, como digo, la narrativa tal vez no es perfecta. El desarrollo de personajes no es perfecto. Siento que hubo muchas cosas que se pudieron pulir un poquito mejor y lo vamos a tocar en la segunda parte. Pero creo que en general es una buena conclusión, muy trágica, sí estoy completamente de acuerdo. Es muy triste lo que pasa al final. Yo no diría que hay un tipo de final feliz, pero al final del día no es feliz. De hecho, yo lo categorizo cuando clasifico fanfics, yo lo pongo como un dark ea, un final feliz obscuro, por decirlo de alguna forma. Entonces, pues sí, es un poco triste, así que váyanse con esa idea, pero creo que sí vale la pena, creo que sí vale la pena verla, sí vale la pena completar las dos partes y definitivamente terminar la historia de estas dos mujeres que se enfrentan a un sistema y en cierta forma ganan y en cierta forma pierden, pero bueno, así que vayan a... Ajá. Digo, nada más perdóname, como último comentario, también sí pensar que también es una historia que ya tiene mucho tiempo, ¿no? O sea,
sí es una adaptación de algo que ya tiene sus años y si queremos, digo, ya lo comentaremos, a lo mejor esa edad de la historia se siente, pero bueno, lo podemos ver como lo que es, ¿no? De su época y bueno, ya lo comentaremos, pero eso. Eso es cierto, eso es cierto. Al final del día es un musical de los 2000, de inicio de los 2000, con todo lo que eso tiene que ver. Es decir, hay mucho, vamos a decir que hay queerbaiting y las parejas hetero no funcionan, definitivamente. Están ahí porque necesitan estar ahí, pero porque si no la gente se apanica, pero realmente no deberían estar ahí. Así que Creo, ok, nada más, bueno, ok, ok, tengo mucho que decir de eso. Ok. Entonces vayan a ver Wicked for Good, está en cines, vale mucho la pena verla en cines, al menos para oírla, definitivamente. Verla, pues no hay mucho que ver porque ya hablamos del color y así, pero bueno, al menos la pueden disfrutar. Tampoco. O sea, es que hay mucho que ver muy bonito, solo no de la manera en la que te la ponen. O sea, Pero bueno, vamos a decir eso, vamos a decir que vayan a ver las cines, disfrútenla en cines y pues nos cuentan qué tal les pareció. Pero bueno, vamos entonces ya a la segunda parte de este podcast para ahora sí hablar de la película con spoilers. Vámonos para allá.